estamos trabajando el tema del Génesis y todos tenemos una idea de lo que es el Génesis en términos generales, por más que no seamos creyentes o que no hayamos tenido alguna formación, religiosa. Todos tenemos idea de en qué consiste el Génesis. Tenemos idea que Dios a través de la palabra comienza a crear el universo, las cosas, y que a partir de ahí se empieza a generar todo esto que conocemos como universo. Entonces, en términos generales, la mayoría de los pueblos tiene relato de la creación, de alguna forma. Y estos relatos de creación están íntimamente relacionados con el aspecto mitológico, simbólico de las culturas de la antigüedad. Y el caso del Génesis no tendría que ser lo contrario. Sin embargo, el monoteísmo ha hecho que esto que vimos durante la primera clase, que tiene que ver con el tema de los mitos, que tiene que ver con los dioses, con la participación de los dioses en la creación del mundo, lo que se llama este relato propio de los arquetipos y demás, la recreación del tiempo, como habíamos leído en Elíade, que todo este tipo de temas parezcan haber desaparecido del relato bíblico. Sin embargo, no desaparecieron del todo. Sí hubo una intención de que esto desapareciese, de que no quedara registrado todo esto, por una sencilla razón. El judaísmo, que escribió el relato o los relatos de la creación que aparecen en la Biblia, está marcado justamente por un fuerte monoteísmo. Y el monoteísmo no permite la posibilidad de la acción de otras divinidades. Entonces, el propio monoteísmo es el que impide que aparezcan otros personajes divinos o vinculados con la divinidad o el principio de los tiempos, generando el caso particular que estamos tratando, el comienzo de los tiempos. Entonces, estos mitos, en todo caso, en el relato, quedaron transfigurados o reemplazados por otro tipo de imágenes. Por eso se dice que tiene yo anoté ahí, un efecto de desmitologización. En realidad, aparecen mitos y aparecen otros dioses, pero están resignificados. No aparecen con claridad, aparecen en la imagen de Yahvé que los judíos fueron construyendo a lo largo del tiempo, porque todo esto es un proceso. Es un proceso que está muy, muy vinculado con la región. Por eso nosotros decimos siempre que empezamos con los mapas, y hay una razón para eso. Las formas, las creencias de los pueblos dependen bastante, dependen de muchas cosas, pero dependen muchísimo de la situación en la que viven, de la geografía del lugar. Y el caso de la religión yavista, de la religión del antiguo Israel, no es la excepción. Con la aparición del monoteísmo y la falta de estos dioses que interactúen en el relato, se genera otro efecto que va adherido también al efecto de la desmitologización, esta falta de personajes que interactúen, pero eso también lleva a otra desviación de lo que son los mitos tradicionales, como se lo estudia tradicionalmente a los mitos, y es la alteración del tiempo. En los mitos que habíamos visto, perdón, en la mitología que habíamos visto, en los tratamientos mitológicos,
que habíamos considerado, aparecía el tema del tiempo circular, la repetición del tiempo, esta renovación del tiempo periódico en la imagen del año, esta vuelta a los tiempos primigenios donde todo fue creado, a manera de arquetipo, volver otra vez a los inicios, a ese tiempo, en todo caso, dorado, donde cuando las cosas fueron creadas. Este tipo de visiones, de sentimientos de las personas, seguían estando en el término, ya vamos a ver que es bastante más complejo la situación, pero en términos populares o la vida cotidiana, esto seguía existiendo, pero desde el punto de vista religioso oficialista, no estaba permitido, porque Dios, al ser el único Dios, era absolutamente todopoderoso. Y no había posibilidad de que creara al mundo dos veces. Al mundo lo había creado por decisión, por una decisión propia de crear el mundo, y no, eso correspondía a que no había ninguna necesidad de volver a crear el mundo, volver a producir el acto cosmogónico periódicamente, porque de alguna manera eso disminuiría tal vez la capacidad que ese Dios tenía. Al no tener competencia de otros dioses, su poder era absoluto y no había una necesidad del tiempo, de regenerar el tiempo y el espacio. De todas maneras, podemos observar que en la Biblia sí hay una concepción del tiempo cíclico también, porque de alguna forma no diría, aunque aparece a veces la palabra arrepentimiento, Dios provoca la aniquilación de la humanidad, ya sea en sentido como explícito o en sentido simbólico, y produce un nuevo nacimiento. Por ejemplo, en un caso muy, muy chiquitito, sería el caso de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, en el cual la humanidad cayó en el pecado y Yahvé produce la destrucción. De esa destrucción sale Lot y sus hijas para generar una nueva generación de personas alejadas del pecado. Ese podría ser un caso. El otro caso sería, por supuesto, el del diluvio, que cubre la faz de la tierra y se salvan Noé y sus hijos, ¿no? Sería otro caso. Otro caso podría ser de la salida de Moisés de Egipto también. Y así sucesivamente. Entonces, ese tipo de hitos muy, muy importantes marcan circularidades en el tiempo que serían mucho más asimilables en un marco estrictamente mitológico que en un marco de linealidad histórica como la que plantea el Génesis. Entonces, el Génesis es un relato que tiende a la historización del tiempo. Cuando hablamos de historia, hablamos de un tiempo que es lineal y continuo. Cuando hablamos de historizar algo, cuando estamos historizando, hacemos como si fuera un relato que tiene una linealidad, se extiende desde un pasado a un futuro. Eso es lo que llamamos tiempo. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Porque no los puedo ver, por eso no sé si alguno me está haciendo seña. Sí, Bueno, se escucha perfecto. Sí. Bien, gracias, me dejan tranquilo, así que continúo. Cuando hablamos de historia, la historia es lo mismo que el tiempo. Conceptualmente, historia y tiempo son la misma cosa. Ahora, tiempo cíclico es otra cosa. El tiempo cíclico es el tiempo que se renueva. En el tiempo cíclico no hay novedad porque lo que está pasando ya pasó de alguna manera en el pasado. Entonces, Yahvé, el poder de Yahvé, no se permite la existencia de ese tiempo cíclico, no tiene ninguna necesidad. Entonces, se dice que la religión yahvista inaugura lo que se llama el tiempo histórico, el tiempo lineal. Y ese tiempo tiene un principio en la creación del mundo
y va a tener un eventual final que se va construyendo de camino dentro de la religión judía en un final, en un final de los tiempos. Por eso se habla de que tiene más visos de escatología, de, digamos, la vista puesta en el futuro escatológico, que en el origen ejemplar al cual el tiempo permanentemente vuelve. Bueno, esta es la frase con que comienza el relato. El libro, el primer libro de la Biblia, no se llama Génesis. Génesis es justamente la traducción que utiliza para griega, que se utiliza para este primer libro, pero el libro en realidad se llama Bereshit, que Bereshit significa, como lo vimos en la clase anterior, en el comienzo. Así comienza el libro y así se lo llama en la Biblia hebrea. Ahí está escrito en hebreo, ¿no? Bereshit barat Elohim, Hashamahim Aret. Este tipo de cosas, por supuesto, muy mal pronunciado, pero tengo el beneficio de la duda cuando yo pronuncio muy mal. Porque el hebreo bíblico no se sabe cómo sonaba, porque fue una lengua, yo creo que ya algo lo comentamos, fue una lengua perdida, no totalmente, pero perdida fonéticamente. Recordemos que para los tiempos de Cristo, ya el hebreo bíblico era una curiosidad, solamente la hablaban los sacerdotes, digamos, la gente vinculada con el templo, en el marco de la liturgia, pero la gente común hablaba otras lenguas, el arameo o el griego, por ejemplo. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y los últimos libros de la Biblia, los últimos libros de la Biblia hebrea, están escritos en arameo también. Entonces, ya para esos tiempos, el idioma, la lengua hebrea, ya hablaba relativamente poca gente en Palestina. Con el tiempo se fue perdiendo aún más, y el desarrollo del judaísmo rabínico, que tuvo que moverse, de ir desplazándose de un lugar a otro, de alguna manera formó otro tipo de lengua. Depende de los lugares, tienen distintas lenguas los judíos, y esto quedó en el marco de la lectura, quedó escrito, y el problema está que como la mayoría, ya vamos a ver que no es exclusivo esto que te voy a decir, pero la mayoría de las lenguas semíticas tienen escritura consonántica, no tienen vocales. Entonces no se sabe cómo sonaban muchas palabras, no se sabe cómo sonarían hoy día si serían pronunciadas por gente de la antigüedad. Después, más adelante, en la Edad Media se le pusieron ciertos puntitos que aparecen por ahí lo tenemos arriba. En los de abajo no, porque es bíblico, que dan idea de los sonidos vocálicos, como una guía. En realidad, esos son como una guía para poder pronunciarlo. De todas maneras, lo que yo quería mostrarle con este texto que aparece acá, bueno, esto traducido se lo traduce así: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Hay un par de letras acá que son Aleph y Tav, que están marcadas en amarillo. Yo las marqué en amarillo porque esto ha traído varios comentarios. Es la letra Aleph y la letra Tav. Esas letras Aleph es la primera y Tav es la última letra de el alefato, se llama, el alefato se le llama al sistema, ¿no? Nosotros decimos alfabeto, ellos le llaman alefato hebreo.
el Aleph y Tau, ¿no? Y ha dado bastante que hablar porque cuando el cristianismo, en un momento, como lo vimos en el bloque anterior, empieza a buscar las evidencias en los textos antiguos sobre la venida de Cristo, empieza a buscar elementos dentro de la Biblia, de lo que van a llamar los cristianos el Antiguo Testamento, algunas cosas que den la pauta de que se había profetizado la llegada de Cristo, y empiezan a buscar el libro de Isaías y demás, y ahí encuentran muchos elementos, creen ver en estas dos letras algo que pronuncia, que aparece en el Apocalipsis, que dice que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, como Aleph es la primera y Tab es la última, los cristianos consideraron de que esa era la forma en que aparece de alguna manera la firma de Jesús en el Antiguo Testamento. Es como decir, esto que aparece está profetizando que Jesús es el comienzo y el final de todo, como parece manifestarse acá en el Apocalipsis cuando aparece Alfa y Omega. De hecho, acá yo puse ahí, no tuve tiempo de buscar una imagen mejor y dar cuenta del lugar, pero más que nada es para ilustrar, porque esto muchos lo pueden llegar a ver en las iglesias cristianas. Y estas iglesias, particularmente la iglesia evangelista, me parece que les interesa mucho esto, que aparece una cruz o directamente solo pueden aparecer la letra A, que en realidad no es la A, es la letra griega alfa, y la letra omega, porque la letra omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces, a partir de ahí se cree ver en estas dos letras que aparecen muchísimas veces, aparecen en la Biblia hebrea. Yo no recuerdo bien cuánto, yo por ahí lo había visto, pero aparece como 2000 veces, no, más aparece, pero muchas veces aparece esto, y que no se traduce, no se termina sin traducir, por lo menos a las lenguas nuestras, las lenguas, digamos, occidentales, no se traduce, porque no tiene una traducción. Entonces, fíjense acá, en el Éxodo dice, entonces el Señor dijo a Moisés, escribe esto como un memorial en un libro y recítalo en los oídos de Josué, y borraré por completo al Estab, que está entre unas llavecitas, la memoria de Amalek de debajo del cielo. Si fuera, acá viene un problema, porque si fuera la firma de Jesús, cuando yo podría reemplazar Jesús acá, pero si yo lo reemplazo, porque si Él es alfa y omega, podría reemplazar o Jesús o nuestro Señor o lo que sea acá, pero fíjense que no entra, no queda nada bien, no le da, confunde mucho el texto. Entonces, no parece lícito poder decir que esta Aleph y Tau es lo mismo que el alfa y la omega, por más que muchos cristianos lo crean así o afirmen así. En realidad esto se traduce, este Aleph Tau, es como una marca para, voy a volver al anterior, para marcar que estos sustantivos, en este caso, cielos y tierra, pertenecen a la acción del verbo bara, que es el verbo que hace referencia a la creación. Entonces, lo que tiene la lengua hebrea antigua, es que se pueden cambiar las posiciones de las letras, pero si tiene ciertas marcas, se puede leer, no cambia el sentido. Cosa que
nosotros no tenemos ese tipo de construcción. Para nosotros es muy posicional la forma en que trabajamos la lengua. Bueno, ellos tienen ese tipo de posibilidad, y algunas lenguas antiguas también lo tienen, ¿no? Entonces, esto que aparece, que es Al-Estau, está marcando que lo que creó son los cielos y la tierra. Si yo desordeno la frase, probablemente no cambie de significado porque aparece justamente este marcador del objeto directo. Entonces, acá yo quería comentar eso porque es lo primero que salta de la primera frase del Génesis que puede llegar a llamar la atención. Otra cosa que es interesante es esto que nombré recién, bará, porque esta palabra, bará, está hablando de una creación, pero tiene la particularidad de ser una creación, de hacer referencia a una creación por sí mismo, sin ayuda, una creación que tiene un carácter espiritual, pero tiene un carácter de poder supremo. Esto es lo que está marcando justamente, es que Dios es un elemento que está en soledad, crea, porque tiene un poder totalmente extremo. No comparte la creación con la acción de ningún Dios. Por eso es importante esta palabra. Otra palabra que es importante también acá, que ya la vamos a tratar de ver, es esta palabra Elohim. Una palabra que muchas traducciones de la Biblia, a veces decimos que las traducciones de la Biblia son entre comillas, son bastante aceptables, bastante buenas, en términos de lo que se entiende, ¿no es cierto?, de lo que quieren transmitir. Ahora bien, muchas Biblias, muchas traducciones de la Biblia cambian algunas palabras. Y en esto, por ejemplo, hay algunas Biblias que lo ponen Dios. En un principio creó Dios los cielos y la tierra, porque supone que Elohim quiere decir Dios. Y quiere decir Dios, pero es una palabra muy, muy cuestionada. Y eso es lo que queremos tratar de demostrar. Entonces, empezamos viendo el mapa. Todo se va a desarrollar, como ya habíamos visto también en otra oportunidad, ya habíamos mencionado esto, en la región de Canaán. La región de Canaán es aquella que se encuentra entre el extremo oriental del mar Mediterráneo y el río Jordán. Va a ser lo que se va a llamar después la tierra prometida. Esta tierra es muy diversa en geografía, también es muy diversa en culturas. Sin embargo, tiene muchos asentamientos, poblaciones, ciudades muy, muy importantes, particularmente ciudades costeras, que son muy importantes, como las ciudades fenicias, por ejemplo, que tenían un despliegue comercial muy, muy grande, que tienen un basamento común. Son de lenguas semíticas, distintas lenguas, pero lenguas semíticas, y tienen una base religiosa común. ¿Se está escuchando bien? Sí, se escucha. Perfecto. Profe. Sí. Bueno, Escucha bien. Bueno, seguimos entonces. Tiene entonces las poblaciones de la región tienen eso en común, entonces. Son de lenguas semíticas y tienen si bien las religiones pueden ir cambiando, los relatos son ligeramente diferentes, tienen elementos divinos comunes, tienen el mismo sustrato religioso. El nombre de Canaán, recordemos que cuando la Biblia se comienza a construir y demás, tienen que, como ellos parten de la genealogía del principio
de principio de la creación hasta llegar a la actualidad de los que están escribiendo la Biblia, particularmente el reino de Judá, tienen que dar cuenta de la existencia de los demás pueblos y tienen que dar cuenta, de alguna forma, que esa tierra fue dada por Yahvé, el Dios de Israel, y que los demás pueblos son enemigos. ¿Por qué son enemigos? Y bueno, porque Yahvé les dio esa región, y esa región no está vacía, esa región está ocupada. Entonces se transforman automáticamente en enemigos. ¿Y por qué son enemigos? Y porque tienen algún pasado oscuro. Ya estuvimos comentando en la clase anterior sobre el tema de los edomitas y su descendencia de Esaú. Y Esaú era un ser marginal, un ser que no correspondía con la línea de lo que iba a ser la genealogía que iba a terminar en el pueblo de Israel. Entonces se manifestaba como los enemigos. Lo mismo pasa con los pueblos con la gente de Moab y de Edom, bueno, los edomitas yo los acabo de nombrar, pero también con el resto de Canaán. Por eso, si bien Canaán algunos dicen que significa tierras bajas, hay otras etimologías, no son muy claras las etimologías respecto a Canaán, pero se supone que la más posible es que se refiere a tierras bajas. En la Biblia, Canaán se personifica en el hijo de Cam, que es a su vez hijo de Noé. Entonces, bueno, hay una historia bíblica que en algún momento la vamos a comentar, nada más que para nombrarla, es que, como es, en un momento Cam lo ve al padre desnudo y borracho, y bueno, recibe una maldición entonces Canaán por esto. Por eso es una tierra maldita, con gente que es maldita, que no pertenece. O sea, considerar al enemigo, darle una participación en la historia de Israel, pero una connotación negativa para justificar de alguna manera que son enemigos. ¿Estoy siendo claro o estoy confundiendo todo? Particularmente, ¿sí? No, está bien. Bueno, seguimos. Hablamos también de la crisis del siglo XII. En esa crisis, que se supone que es de alguna manera provocada, no se sabe en qué medida, por la incursión de los pueblos del mar en la región, se produce la caída de los grandes imperios y de los controles de los límites de los imperios. Eso marca el final de la Edad del Bronce y lo que va a ser después de esa crisis, el comienzo de la Edad del Hierro. En ese contexto es que empiezan a aparecer estos que van a ser los hebreos, y que se supone que pueden haber pertenecido a esta condición social que habíamos llamado como Apiru o Japiru. Estos Japirus no tienen una identidad étnica, sino que es una forma de vida, una condición social. Aparecen los hebreos. Perdón, hay mucha interferencia por algunos micrófonos abiertos y yo no escucho nada. Bueno, repito un poco entonces. Vamos a ver si alguno se da cuenta que tiene el micrófono abierto y así podemos seguir. Entonces, estos Japiru se mueven por la región, y bueno, uno de estos grupos se supone que es el que va a dar origen a los hebreos. Los hebreos terminan formando, como ya vimos, un reino unificado, pero que ese reino unificado, a partir de la distribución de las tribus, forman dos reinos que concentran esas tribus.
dentro de la tribu del norte, recordemos la tribu de Israel, aparece un movimiento profético, particularmente bajo las imágenes de estos dos profetas muy importantes como Amos y Oseas. Que yo le puse ahí que ese movimiento se desarrolló durante el siglo VIII antes de Cristo. Y este movimiento daba cuenta de que las desgracias que pasaban en el pueblo era porque el pueblo no adoraba a Yahvé como único Dios. Entonces, por eso a los historiadores les gusta llamar a ese movimiento solo Yahvé, como diciendo solamente Yahvé es el Dios que tenemos que adorar, ¿no? Entonces, cuando cae el reino de Israel, se atribuye esa caída como un castigo de Yahvé por caer en el politeísmo, porque Israel cayó permanentemente en el politeísmo, no le rindió culto exclusivo a Yahvé, entonces Yahvé lo castiga con la invasión asiria. Entonces aparece esta forma, este mecanismo de decir, nosotros somos el pueblo de Yahvé y Yahvé exige exclusiva adoración y si no adoramos a Yahvé, Yahvé nos va a castigar. Entonces, este sistema es el que va a regir a partir de este momento para justificar de alguna manera por qué las cosas resultaban mal en ciertos momentos. Tal vez en el politeísmo se podría haber acusado a otra divinidad, a una divinidad que era la divinidad del vecino y el vecino nos vencía y esa divinidad por ahí era más fuerte que la nuestra, a otro tipo de relatos. Pero acá, al no haber otra divinidad, era Yahvé el que tenía el poder de beneficiar o castigar. ¿Y por qué nos va a castigar? Y bueno, porque algo mal hicimos. Y ese mal que hacían era no rendirle culto exclusivo. Entonces, este tipo de cosas era muy difícil de llevar adelante en la región, porque el pueblo de Israel era un pueblo más de la región de Canaán, de esta tierra de Canaán que estuvimos viendo hace un momento. Entonces, esa tierra era politeísta, como el resto voy a decir países, pero no, el resto de las poblaciones de la región y de los imperios eran politeístas. Entonces, haber pensado ya en un monoteísmo era todo un desafío ideológico, pero también un desafío político, táctico, para poder mantenerlo, porque la región era totalmente politeísta, le rendía culto a multiplicidad de dioses. Entonces, este tipo de reflexiones respecto del accionar de la divinidad, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, tomó mucha importancia, fue tomando después cuando se acuerdan que aparece el libro del Deuteronomio, con el tema de la reforma de Josías y demás, aparece el libro del Deuteronomio donde pone más énfasis todavía en el tema de la ley. La ley justamente marca la forma en que nos tenemos que comportar para adorar exclusivamente a Yahvé. Entonces, esto sufre una reacción y una revisión, o sea, la forma politeísta que tenía el pueblo de comportarse. Por un lado, se reacciona contra eso desde los movimientos proféticos y desde ciertos reyes que adhieren, pero hay también una revisión sobre una nueva visión sobre esa forma de comportarse que tenía la gente. Así como Israel había caído permanentemente en el politeísmo, la gente de Judá, los clanes que se formaban, particularmente en las zonas más alejadas de Jerusalén,
también caían permanentemente en el politeísmo, porque era su propia naturaleza, era la religión del antiguo Israel. O sea, el antiguo Israel no fue siempre monoteísta. Yo diría todo lo contrario, fue politeísta y políticamente se fue construyendo el monoteísmo, pero el politeísmo siempre existió, por lo menos en estos tiempos, ¿no es cierto? Y eso había que volverlo a ver desde la visión monoteísta, o sea, reaccionar contra eso, pero revisarlo de alguna manera, volver a considerarlo. Entonces, podemos ver que, si alcanzo a leer, porque tengo la computadora muy, muy chiquita y no alcanzo a ver bien, en el Éxodo 34, observa bien lo que hoy te mando. He aquí que voy a expulsar delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al pericita, al gibita, al jebuseo. Guárdate de hacer pacto con los habitantes del país en el que vas a entrar, para que no sea un lazo en medio de ti. Al contrario, destruiré sus altares, destrozaréis sus estelas y romperéis sus tipos. No te postrarás ante ningún otro Dios, pues Yahvé se llama celoso, es un Dios celoso. No hagas pacto con los moradores de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan tras sus dioses y les ofrezcan sacrificio, te inviten a ti y tú comas de sus sacrificios. Y no sea que tomes sus hijas para tus hijos y que al prostituirse sus hijas tras sus dioses, hagan también que sus hijos se prostituyan tras los dioses de ella. Entonces, esto es el éxodo, ¿no? Pero vamos a llevarlo al tiempo en que se supone que se escribió históricamente el éxodo, que fue posiblemente en el exilio o después del exilio. El éxodo no se escribió en tiempos de Moisés, sino que se utiliza la historia de Moisés para, de alguna manera, pintar esta nueva historia que significaba volver de Babilonia a la tierra prometida, así como Moisés salió de Egipto para la tierra prometida. Entonces se le dice que tenga precaución con quién se va a encontrar ahí, en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Así como Josué se encontró con las poblaciones que había, ellos ahora se van a encontrar con las poblaciones que habían dejado hace un tiempo por el tema del exilio. Entonces, no solamente no se tiene que mezclar, sino que le tiene que destruir todo lo que pueda que tenga que ver con la religiosidad local, o sea, con el politeísmo, y no vincularse en matrimonios con los cananeos. O sea, Yahvé exige, ahí dice que es un Dios celoso, exige un culto exclusivo, una dedicación totalmente exclusiva, sin ningún tipo de vínculo con las divinidades cananeas. Entonces, por un lado hay una condena al politeísmo, pero también hay una asimilación de lo cananeo. Ahora vamos a ver por qué decimos que se asimila lo cananeo. Hay una forma de ver lo cananeo desde la perspectiva monoteísta, o sea, una interpretación monoteísta de la herencia cultural cananea. De tal manera que la única forma de judaísmo posible es el yavismo. Entonces, los que se quedaron, por ejemplo, los que se quedaron en el exilio, que dijimos que nada más se había exiliado la élite, los que se quedaron en el exilio no eran judíos, sí, también eran judíos, pero habían caído en el politeísmo. Entonces, la única forma posible de judaísmo era entonces el Yaví, desde el punto de vista de los que volvían del exilio. Esperen un momento que me desapareció esto. ¿Se ve el PowerPoint?
Sí, 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 se ve. Ah, porque yo no lo veo más. No, sí, se ve. Ahí lo volví a ver. Bien, hoy estamos bastante mal. Esto es el mapa nuevamente que está mostrando acá en la zona donde tengo la flechita, algo que se descubrió en 1928. Se descubrió una población perdida, una mujer que estaba arando un campo, levantó, con el arador levantó una tumba y se descubre una antigua necrópolis. Esta necrópolis después se descubrió que era la necrópolis de Ugarit, una ciudad que se había perdido, que ya no se tenía, no se tenía la ubicación, una ciudad que había sido muy, muy importante. Acá estamos marcando que marcó un apogeo del siglo XV hasta la crisis, fíjense, hasta la crisis del siglo XII, ¿no? Hasta en torno al siglo XII, hasta la llegada de los pueblos del mar, momento en que desapareció. Esta ciudad era una ciudad comercial muy, muy importante y había marcado muchas pautas culturales en la zona. Resultó ser muy, muy importante porque se hallaron textos que hablaban de ciertos elementos que aparecen en el relato bíblico. Entonces se pudo hacer una comparación de muchísimas palabras y de historias que aparecían en el relato bíblico. Entre otras cosas, esta ciudad resultó ser muy, muy interesante porque había desarrollado una escritura alfabética. Recién dijimos que las lenguas semíticas se escribían nada más que con consonantes. Que el alfabeto, se suponía que el primer alfabeto había sido un alfabeto fenicio y que de ahí había pasado a el griego, que es el alfabeto ya estrictamente, ¿no? Sin embargo, la cultura de Ugarit había desarrollado un alfabeto de 30 letras con sonidos vocálicos también, cosa que permitía una articulación mucho mayor. Este es el alfabeto más antiguo que se conoce hasta el momento. O sea, hay escrituras más antiguas, pero no tienen vocales. Entonces no son alfabetos. Tienen una forma de construcción que es mucho más compleja. Este alfabeto en un principio se escribía con caracteres cuneiformes, como lo están viendo ahí en la tablilla, ¿no? Sin embargo, difería mucho de lo que era la lengua acádica, que era la lengua franca de ese momento. Se encontraron inclusive inscripciones en varias lenguas con el alfabeto este. Pero lo que a nosotros nos interesa es lo que tiene que ver con las divinidades. Acá aparecen el dios El, por ejemplo. El dios El era la divinidad más importante de la región y tenía una consorte que era la diosa Ayerá. Una diosa muy interesante, pero también que podía llegar a tener relación con un sincretismo con otras diosas, ¿no? Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa ahora es el dios El. El es un nombre que está presente como nombre, El, en toda la región, inclusive un poco más allá, en la zona de Mesopotamia también. El significa, en términos genéricos, Dios. Y tiene varias variantes que vamos a poder ver ahora más adelante. Es un Dios creador, es el padre de los dioses, se le relaciona con el león, con el oso,
se lo relaciona con el toro, permanentemente el tema del toro está muy presente, es un Dios juez, es un Dios bondadoso, tiene muchas características de las que va a tener Yahvé. Es un Dios que está muy presente en toda la región, pero también es un Dios un poco distante. El que es un Dios más cercano es Baal. Baal es un Dios guerrero, es un Dios también de la fertilidad y que tiene una hermana, una que a veces aparece en algunos relatos, aparece como hermana, a veces aparece como consorte, que es Anat, y está vinculada también a ciertas divinidades, a veces se la asimila como la diosa Ishtar sumeria. Es una diosa que quiere mucho a su hermano, pero también es muy, muy violenta. Tiene ese carácter ambiguo de estas diosas, que son diosas del amor sexual, pero también son las diosas de la guerra, ¿no? Es una diosa muy violenta, aparece siempre, en algunos relatos aparece como bañada en sangre, con una espada y demás, ¿no? Y es protagonista de muchos relatos así que tienen que ver con el combate. Y otra diosa, otra divinidad es Astarte, también, que a veces se la relaciona también con Asherah. Son los dioses que son comunes a las culturas de Canaán. Entonces, contra estos dioses era con los que tenían que lidiar particularmente los primeros profetas y después lo que eran ya desde los poderes estatales que se proponían adorar a Yahvé, tratar de alguna manera de que la gente no se vinculara con estas divinidades que pertenecían a la región y que originalmente, posiblemente, porque no hay registros claros de esto, al no haber escrituras en épocas tan tempranas, que es muy probable que hayan formado parte de la religión de los mismos hebreos, ¿no es cierto? Anterior al culto a Yahvé y demás. Dice, y la visitaré por los días de los bajales, cuando ellas le quemaba incienso, cuando adornaba con su anillo y su collar, y se iba detrás de sus amantes, y olvidándose de mí, oráculo de Yahvé. Esto dice Oseas, que tiene todo un tratamiento respecto, que en otro momento lo vimos, respecto de la mujer propia y del matrimonio y de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Como la mujer que lo engañaba. Entonces se asimilaba en el relato a que el pueblo de Israel era como la mujer con respecto a Dios. Se hacía un paralelismo así medio que hoy no causaría demasiada gracia, ¿no? Así como la mujer engaña al marido, el pueblo de Israel engañaba a Dios, por eso merecía el castigo el pueblo de Israel, ¿no? Entonces era ese tipo de relato así tenía. Pero acá lo que nos interesa es esto, que se iban y le rendían culto a los bajales, a los señores, al dios bajal en todo caso. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Está hablando de los hijos de Israel del reino del norte, ¿no? Y sirvieron a los bajales, abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé, dejaron a Yahvé y sirvieron a Bajal y a las Astarte. Esto está manifestando también el combate continuo que tenía este grupo que pretendía rendirle culto exclusivo a Yahvé con respecto al resto del pueblo que vivía en la cotidianidad de muchos dioses locales, propios del lugar. Derribaré sus altares, quebraré sus estatuas y sus imágenes de Asherah. Consumiré con fuego y destruiré las esculturas de sus dioses, y raeré su nombre de aquel lugar. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Bajal estaba derribado y cortada la imagen de Asherah que estaba junto a él. Y no mirarás a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de Asherah, ni a las imágenes del sol. Entonces,
Esto es parte de lo mismo, era el combate permanente que tenían los líderes con su propio pueblo. Dejaron todos los mandamientos de Yahvé, su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Asherá. Adornaron todo a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. El ejército de los cielos es otro elemento que tenía que ver con el politeísmo y que aparece presente a veces relacionado con el mismo Yahvé. Yahvé sacudirá a Israel al modo como la caña se agita en las aguas. Arrancará Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y la esparcirá más allá del Éufrates, porque ellos han hecho imágenes de Asherá enojando a Yahvé. Entonces, el pueblo insistía en volver a esos dioses que les parecían más cercanos en lo cotidiano, al cual podían rendirle culto, pedirle favores y aparentemente le concedían esos favores. Entonces, acá aparece la imagen del becerro, el becerro como un culto relacionado con Baal o con el dios El. Recordemos que cuando había recibido las tablas de la ley, Moisés baja y se encuentra que su pueblo está adorando un becerro. Bueno, en realidad esto marca también una idea de que en realidad este becerro eran adorados en el mismo Canaán en tiempos posteriores. El relato está haciendo referencia, en todo caso, a una época legendaria, a una antigüedad de ese momento, pero en realidad está hablando del presente. Coman, oh dioses, y beban vino hasta que estén sentados, o sea que se caigan. Eso dice un texto de Ugarit. Dice, venid y comer de mi pan, beber el vino que he mezclado. Esto está en Proverbio. Hay mucha relación, aunque no muy clara a veces, entre ciertos textos que aparecen en Ugarit y textos que son propios de Israel. Hay mucha discusión al respecto, ¿no? ¿Por qué esto? Por ejemplo, hay una discusión particular y bastante larga respecto al Salmo 29, porque hay un himno ugarítico que también hay quienes creen que se parece mucho al Salmo 29 y otros que marcan las diferencias. O sea, unos se inclinan por las similitudes y otros marcan la diferencia. Por supuesto, la gente que marca las diferencias es gente por ahí que está más vinculada tanto con el judaísmo practicante como con el cristianismo, ¿no es cierto? Porque lo que trata de hacer el texto bíblico es plantarse como diferente a la región, como una religión diferente porque es el pueblo elegido por Dios. Entonces no tiene que tener similitudes. Entonces, estas similitudes estarían diciendo, bueno, eran diferentes, pero no tan diferentes. Se parecían bastante al otro pueblo. Y cuando yo les hablé hoy de ese tipo de relectura, resignificación de lo cananeo, es cómo adaptar ciertas formas cananeas, ciertos atributos cananeos, ciertas formas, inclusive formas poéticas cananeas, a el yavismo. Porque no olvidemos que ellos tenían que de alguna manera convencer a su propio pueblo de volcarse enteramente al culto monoteísta. Y la forma de hacerlo es manejar los mismos elementos y configurarlos de una manera que cambien, que muten de un lugar a otro, pero los elementos comunes los tienen que manejar. Por eso es la resignificación de muchas cosas. Es una visión negativa desde la Biblia, pero es una visión al fin. Entonces, Baal asciende al monte, el hijo de Dagón al cielo. Baal se sienta en su trono. Esto dice el poema ugarítico. Pero fíjense acá, en el Salmo 47. Reina Dios sobre las naciones, Dios sentado en su sagrado trono. Entonces, Baal sentado en un trono. Yahvé también sentado en un trono. O sea, los mismos elementos están, pero
El último está adaptado al yavismo, al monoteísmo exclusivo, extremo. No te dije, poderoso Baal, tú escucharás mi palabra, oh Baal, Baal, envía su voz santa, Baal, descarga la expresión de sus labios, su santa voz convulsiona la tierra, los montes tiemblan, estremeciéndose están, este y oeste, los altos lugares de la tierra vibran. O sea, están vibrando las montañas y todo, ¿no? Con la voz de Baal. Ese es un poema ugarítico de Baal y Anat. El Salmo 18 dice: clamé a Yahvé en mi angustia, a mi Dios invoqué, y escuchó mi voz desde su templo, resonó mi llamada en sus oídos. La tierra fue sacudida y vaciló, retemblaron las bases de los montes, vacilaron bajo su furor. O sea, son las mismas imágenes, los mismos elementos están, pero puestos al servicio ahora del culto exclusivo a Yahvé. Reina Yahvé, los pueblos tiemblan, se sientan en querubines, la tierra se estremece y grande es Yahvé en Sión. Sión es un monte, era el monte original donde estaba relacionado con Yahvé. Sión, por supuesto, que está en Canaán. Es distinto al monte Sinaí, que era en Egipto, ¿no? Pero es otro monte al fin. Así como Yahvé estaba en el monte Sión, Baal estaba en el monte Safón. O sea, también hay un vínculo de imágenes. Es aprovecharse de esas imágenes que estaban muy metidas en el pueblo cananeo y pasarlas a un sistema, a una forma monoteísta de ver a un único Dios. Bueno, acá tenemos algunas imágenes también del Dios El, diferentes formas de manifestaciones de ver el Dios El. Acá está junto a Bajal. Bajal lo que era un Dios guerrero que tenía que estar poniendo permanentemente orden en el mundo, ¿no? Porque pensemos que el mundo de la visión de los cananeos tenía también esa ciclicidad propia de las visiones mitológicas. Bueno, Baal cumplía dentro de todo ese tipo de actividades de luchar permanentemente contra las fuerzas del caos, cosa que Yahvé no tenía, porque no podía existir el caos. El caos, en todo caso, que lo vamos a ver después, el caos era antes de la creación del mundo. Y después, ya por la fuerza todopoderosa de Yahvé, no podía existir el elemento caótico que amenazara. Estos eran otros dioses que había en Ugarit. El Elión era Dios altísimo, el Shaddai, Dios todopoderoso, y el Olam, Dios eterno. Estas formas, estos nombres de la izquierda, son los nombres con que se los llamaba y que habría que ver un poco el tema de la etimología. Pero lo que está a la derecha es una interpretación propia ya de el judaísmo. Porque a Yahvé se lo llama con estos nombres. Entonces, estos nombres son nombres propios de la región. Y conviven, son distintos dioses. El Elión, el Shaddai, el Olam, son distintos dioses. Pero el yavismo se apropia de esos dioses, los combate como dioses, pero coopta los nombres. Es un mecanismo muy usado, inclusive en la política. Se entiende, se combate una cosa, pero como esa cosa resulta imposible de exterminar, se la coopta y se la transforma, y uno se transforma en protector de esa cosa. Entonces, algo parecido es el mecanismo que utilizó el yavismo para esto. Entonces, el primer nombre es Él. Recordemos que el Dios Él era el nombre del Dios más importante de Canaán, el Dios creador de los dioses. Sin embargo, en la Biblia, Él es otro de los nombres de Yahvé.
se entiende cómo se apropia de los otros dioses, los elimina como dioses, pero se apropia de los nombres. El Elión en la Biblia se traduce como Dios Altísimo. El Shaddai era el Dios de este lugar, como Dios Todopoderoso. El Olam como Dios Eterno. Esto de eterno tiene que ver justamente como un Dios fuera del tiempo, un Dios en todo caso por encima del tiempo. Y Adonai se traduce como mi Señor. Acá tenemos el último nombre que tenemos, es Elohim. Y era ese nombre con que empezamos a ver, a trabajar el Génesis, ¿no es cierto? Elohim creó los cielos y la tierra. Y dijimos que era un nombre conflictivo. Hay más nombres, yo puse algunos nada más. Por ahí podríamos trabajar algún día un poco más fino, el tema de los nombres es muy amplio. Entonces, el Génesis 14 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, ahí se traduce como Dios Altísimo, pero va el Elión. Entonces, la Biblia muchas veces lo nombra como el Elión, pero a veces lo nombra como Dios Altísimo. Sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito seas Abraham del Dios Altísimo, o sea, del Dios ese, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, y entregó a sus enemigos en su mano, y le dio a Abraham los diezmos de todos. Entonces, yo no sé si se alcanza a entender lo que quiero decir. Es como una especie de cooptación de nombres, apropiación de nombres para ese único Dios. Entonces dice, pero Abraham dijo al rey de Sodoma, alzo mi mano ante el Dios Altísimo, el Elión, creador de los cielos y la tierra. Es otro lugar donde aparece. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. O sea, el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Pero esto es un topónimo. Shaddai es un lugar, era el Dios de ese lugar. Sin embargo, la Biblia lo toma como Dios Todopoderoso. Anda en mi presencia y sé perfecto. Dice, y Abraham plantó un tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Yahvé, Dios eterno, el Olam. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, que es la frase que vimos al comienzo. Entonces, habíamos dicho que la última frase era el comienzo del Génesis, donde aparecía el nombre de Elohim, y que traía ciertos problemas, eso. Este es un himno a Marduk. Marduk es el héroe máximo de Babilonia, el héroe divino máximo de Babilonia, y desde la instalación de Babilonia como ciudad importante, se trató de exaltar la imagen de Marduk para llevarla por encima de todos los dioses. Entonces, el monoteísmo es exclusivo de los judíos. Los judíos inventan el monoteísmo. Sin embargo, el proceso mediante el cual se trata de llevar adelante, de exaltar cada vez más la imagen de un Dios, es un proceso que es, dentro de todo, hay algunos ejemplos ejemplos en Oriente Medio. Por supuesto que nunca se pudo llevar a cabo por el poder de los otros dioses. En el caso de los judíos, al ser un grupo pequeño, seguramente así todo les resultó muy difícil. Era más fácil imponer un dios que en la ciudad de Babilonia. Entonces, esto que estamos viendo acá es justamente una exaltación del dios Marduk.
Dice, Sin es tu esencia divina, Anu, tu soberanía, Dagan, tu carácter señorial, Enlil, tu calidad de rey, Hadad, tu potencia, el sabio Ea, tu inteligencia, Nabú, el que tiene el estilete, es tu talento, tu primacía es Ninurta, tu firmeza es Nergal. ¿Se entiende? Yo no sigo leyendo porque veo cada vez menos, pero lo que está haciendo, si uno se fija, es decir, el otro Dios existe, pero en realidad es un atributo de Marduk. Los dioses que existen, y son dioses de primera línea, Anu era el dios principal de Mesopotamia. Sin embargo, ahí dice que Anu es la soberanía de Marduk. Entonces dice, tu más importante nombre, oh Marduk, es sabio entre los dioses. Este otro es otro himno. Dice, Urash es Marduk en las plantaciones. Lugalida es Marduk del abismo. Ninurta es Marduk del asadón. Nergal es Marduk de la batalla. Entonces, cada uno de estos dioses, entonces termina siendo una forma del dios Marduk. Entonces, no es un monoteísmo, pero se le acerca bastante en el concepto, en lo conceptual. Es como aparece, por ejemplo, en el tema de las vírgenes. Las vírgenes tienen algo que es bastante parecido a esto, porque existe, qué sé yo, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, hay distintos lugares donde hay manifestaciones de la Virgen. Pero en realidad, para el creyente, la Virgen es una sola. Bueno, en este caso, el lugar de esas múltiples vírgenes las tienen los dioses tanto dioses patronos de Mesopotamia como dioses locales también. Entonces todos esos dioses en realidad son manifestación de un único dios que es Marduk. Todavía no es un monoteísmo, pero si le hubieran dado tiempo y poder, tal vez hubieran podido llegar también a un monoteísmo. Dice a lo último, dice, es Marduk de todo. Entonces, hay una idea de entronizar, de que el dios local sea el dios por encima de todos los otros dioses. Todavía no es un único dios, pero si le dan fuerza y tiempo, podría llegar a serlo. Eso es lo que hace justamente Yahvé cuando empieza a tomar diversos nombres de otros dioses que existían en la zona de Canaán y a la cual su mismo pueblo le rendía culto. Recordemos un poco esta imagen. Esta imagen yo la pasé en la clase anterior. Dije, por supuesto, que era una imagen de Odé y que yo las ponía, estas imágenes, porque ilustran el relato bíblico desde el punto de vista religioso, literario. No tienen que ver con la historia, tienen que ver con el espíritu del relato. Acá se ve a Jacob luchando con un ángel. El Génesis, capítulo 32, dice, y Jacob se quedó solo, y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo, y se le descoyunturó el muslo a Jacob, mientras luchaba con él. Entonces dijo, déjame que raye el alba. Y él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Y dijo, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, te ruego que me declares tu nombre. Y él respondió, ¿por qué te preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, bueno, Peniel, porque dijo que vio a Elohim
cara a cara y aún así fue librada mi vida. Entonces, acá hay varias cosas. Primero, nosotros lo nombramos el otro día porque en este párrafo aparece el cambio de nombre de Jacob por Israel, ¿no es cierto? Y estaba luchando contra Elohim. El tema que Elohim, otro de los nombres que aparecen en Canaán es Elohab. Elohab también es un nombre de una divinidad, o en todo caso algunas formas de la divinidad. Él está vinculada con el dios, el cananeo, él. Pero Elohim, esta terminación, hace mucho ruido, porque es un plural. En las lenguas semíticas, esta terminación es un plural. Entonces, Elohim, si bien es una palabra que no aparece en otros textos fuera de la Biblia, aparece en formas parecidas a Elohim y significa dioses. Da cuenta de una pluralidad, no de un solo Dios. Entonces, estaba luchando contra Elohim. Lo que pasa es que algunas Biblias acá lo cambian por Dios. Entonces, no le crean problemas al lector. Entonces le allanan el camino. Pero en términos de los estudios bíblicos, esta palabra es conflictiva. Es conflictiva. Tanto judíos como cristianos se empeñan en darle un sentido que se adapte más al monoteísmo. Sin embargo, aquellas personas que estudian los textos bíblicos, pero más retirados de lo que es la creencia religiosa, muchas veces lo toman como un plural. Ahora bien, lo que dicen, tanto judíos como cristianos, es que se trataría de un plural. Dicen, sí, es un plural, pero es un plural majestático. El plural majestático justamente es cuando por ahí decimos nosotros en este trabajo hacemos tal cosa, cuando en realidad el trabajo lo estoy haciendo yo nomás. Cuando un escritor, por ejemplo, escribe un ensayo y estuvimos viendo o vimos tal cosa o dimos cuenta de, y se genera un plural que en realidad es él el que lo está diciendo. No hay más personas que el autor. Entonces, ese plural da como una idea de poder y de alguna manera, el escritor lo utiliza como una especie de consenso. ¿Se entiende? Al decir que estamos de acuerdo con esto, en realidad él está de acuerdo con eso, pero decir estamos de acuerdo genera una idea como de que hay un consenso, que es más de una persona la que hace la afirmación. En este caso, el plural majestático da idea de poder supremo, de acuerdo con la visión que tienen cristianos y judíos con respecto a esto. Dicen, sí, es un plural, pero es un plural majestático. Sin embargo, muchos especialistas dicen que en realidad ahí iba la palabra dioses. O sea, Jacob luchó contra los dioses y le ganó. ¿Tiene sentido que luche contra Dios y le gane y que Dios lo premie? Contra Dios Todopoderoso. Entonces, por ahí, en el sentido de la lucha permanente de los profetas de Yahvé en Canaán contra el politeísmo, por ahí tiene más sentido que aparezca la palabra dioses en ese lugar. Pero el tema está que si aparece la palabra dioses, estaría dando cuenta de que efectivamente peleó contra dioses. Entonces, a veces, a ver si... Entonces, acá aclaré otra vez, volví a lo que habíamos dado en la clase pasada, ¿no? Israel, que quiere decir el que luchó con Dios, ¿no es cierto? Acá está el sufijo el, da idea del Dios. Por eso lo llama Israel. Luchó contra Elohim. Pero Oseas, cuando repite esta perícopa, repite este relato, dice que venció al ángel y prevaleció. O sea, toma a Elohim como ángel. Entonces, de alguna manera contradice algunas otras partes, algunas otras traducciones que lo traducen como Dios a Elohim. Es una cuestión complicada, no es
no es sencillo de aclarar, es molesto, es una palabra bastante molesta dentro del texto bíblico. Bueno, con esto damos un cierre en esta agitada jornada. Vamos a ver cómo hago para editar esto para que no queden semejantes baches. Así que desde ya le agradezco la paciencia y seguimos charlando un rato más.